Muchas bendiciones, mis hermanos. Hoy vamos a estar hablando de la iglesia nuevamente. ¿Qué es una iglesia? Para una gran cantidad de personas, una iglesia es un edificio que tiene un pastor, gente que va a congregarse, que se le llaman miembros de la iglesia, tiene liturgia, tiene música, a veces se van más allá y a veces la gente piensa que una buena iglesia es mientras más grande es el edificio y más numerosa es la congregación. En otras ocasiones piensan que mientras mejor es la organización y la liturgia, entonces mejor es la iglesia. Por ejemplo, que tenga una buena banda de música. Si tiene un buen ministerio musical, entonces es una buena iglesia. Otros creen que no, que tiene que ver con la cantidad de personas que va a la iglesia. Y así juzgamos muchas veces qué es una iglesia y no nos damos cuenta que nos hemos apartado del concepto de iglesia que hay en el Nuevo Testamento. La iglesia es nuevo testamentaria. Aparece en el Nuevo Testamento después de Pentecostés. La iglesia son las personas, pero vamos a ver algo interesante en este día. Y es que cuando de la iglesia se trata, la expresión que más aparece es unos a otros. Así que hoy vamos a hablar de la relación horizontal de la iglesia. O sea, la iglesia es el conjunto de hermanos que tienen una relación y esa relación depende de la buena relación que tenga cada uno de ellos con Dios. Pero cuando hablamos de relación horizontal, hablamos de unos a otros. Esta frase es muy importante en la Biblia y vamos a verla en el día de hoy. Unos a otros es la frase más empleada cuando se refiere a la iglesia. Aparece 100 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿a qué se refiere unos a otros? ¿A qué nos insta la Biblia cuando habla de la iglesia y nos dice unos a otros? Bueno, vamos a ver algunas de esas cosas hoy. Primero, la Biblia nos insta a saludarnos y nada más y nada menos que con un ósculo santo. La Biblia nos insta, no es un mandamiento, pero nos insta a besarnos, a darnos un beso. Un beso es probablemente la expresión de afecto más grande que usted tiene para un hermano. Aquellos que hay por ahí que dicen que si la santidad, que si los besos quitan la santidad, bueno, la Biblia nos insta a saludarnos con un beso. Bueno, aquí encontramos en 2 Corintios 13:12, 1 Tesalonicenses 5:26, 1 de Pedro 5:14, Romanos 16:16. Aquí les traigo 4 ejemplos al menos de pasajes bíblicos que nos insta a saludarnos con un beso. Y esto comienza con la relación horizontal de la iglesia, el amor que tenemos los unos por los otros. Y esta frase que no se le olvide, porque la vamos a estar viendo constantemente en el día de hoy. Unos a otros. La iglesia es una relación horizontal entre hermanos, que comienza con una buena relación con Dios. En 1 Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La iglesia se reunía para edificarse unos a otros. Todos los hermanos. Aquel que piensa que solamente una persona en la iglesia, en este caso comúnmente el pastor, es el que ha de edificar. Eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. El pastor sí, Dios le dio dones para eso. Pero la Biblia dice que unos a otros hemos de edificarnos en el amor. La Biblia dice en 1 Corintios 14:31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea que la Biblia nos dice que también hemos de exhortarnos unos a otros. Ahora, ¿para qué se reunía la iglesia? ¿Cuál es el propósito de esa relación horizontal? ¿Qué quiere decir la Biblia con esta expresión que aparece 100 veces, unos a otros? ¿Qué hacían dentro de ese lugar llamado iglesia? La Biblia dice en Romanos 15:14 que se amonestaban, se reunían para amonestarse. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos
a los otros. Uno de los propósitos de este unos a otros era amonestarnos. Expresábamos nuestro afecto unos con otros, pero también nos amonestábamos. Y la Biblia dice que para eso hay que estar lleno de bondad. O sea, una persona que no está llena de bondad, que no está llena del Espíritu Santo, cuando va a amonestar, lo que hace es herir. Ahora bien, otra cosa que hacía la iglesia era alentarse. Primera a los Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La Biblia nos insta a animarnos y edificarnos unos a otros. Y también en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. O sea, otra cosa que hacía la iglesia juntos era enseñarse. La enseñanza era imprescindible y unos a otros se enseñaban en la sana doctrina. Además de eso, en 1 Tesalonicenses 4:18, dice que unos a otros se confortaban. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Otra cosa que hacían era confortarse, traer confort en tiempos difíciles. No solamente amonestarse, no solamente edificarse, sino darse confort. Y es algo que nos hace falta en las iglesias. Cuando usted llega a la iglesia, entra, se sienta, escucha el sermón y se va, usted no está teniendo una comunión correcta con sus hermanos en Cristo. Eso se puede hacer en un teatro. Ir un grupo de personas que a veces ni se conocen a escuchar a una persona disertar sobre la Biblia no es una iglesia. Eso lo puede hacer un teatro, un cine, cualquier lugar de reunión. Pero la iglesia tiene que ver con esta palabra, unos a otros. Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. O sea que otro objetivo de esta reunión era edificarnos, edificarse unos a otros. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y por supuesto, la Biblia nos insta a amarnos. La iglesia se reunía para amarse unos a otros. Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La Biblia dice que tenemos que preferirnos unos a otros, edificarnos, amarnos, alentarnos. Esa es la iglesia y esa es la relación horizontal que tiene la iglesia, los unos a los otros. De nuevo, cuando la Biblia habla de iglesia, emplea la frase unos a otros, los unos a los otros, alrededor de 100 veces. Otra cosa que hacían era orar. Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Verso 24: y orando dijeron: Señor, tú que conoces los corazones de todos. En 8:15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. 11:5, estaba yo en la ciudad de Jope orando. 13:3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Capítulo 16, verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. La expresión orando unos por otros, o alguien orando, refiriéndose a la iglesia, aparece en el libro de Hechos 30 veces en sus 28 capítulos. O sea que más de una vez por capítulo se refiere a la iglesia como orando unos por otros o alguien orando. Ahora, un dato interesante. Vamos a anotar esto. Mientras que orar aparece unas 146 veces en el Nuevo Testamento, cantar solo aparece 9 veces. Es increíble cómo los llamados servicios de adoración de la iglesia solamente se centran hoy en día en la alabanza, en cantar y no en orar. Es triste ver cómo los servicios de oración que tienen las iglesias hoy en día son los menos concurridos. Lo que menos se le da tiempo hoy en día en el culto cristiano a la iglesia es a la oración. Y a veces hay cultos que
estamos 2 horas cantando. El sermón dura 25 minutos y la oración, algún que otro hermano que se le mande a orar por la lectura bíblica. Dentro de la liturgia, lo que menos hacemos es orar. Otra cosa que hacía la iglesia, actividades que hacían cuando se reunían, cenar. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Capítulo 20, verso 7, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Verso 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Primera a los Corintios 11:20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Cuando cenaban, recordaban la muerte de Cristo. Jesús instituyó la cena y así se la dejó también al apóstol Pablo para que la enseñara en la iglesia como un recordatorio de su muerte por nuestros pecados. Y la iglesia constantemente se reunía para celebrar la cena. Y no solo como símbolo, también lo hacían con sencillez de corazón y con alegría. ¿Dónde se reunía la iglesia primitiva? Al menos unas 8 veces se registra que el lugar de reunión eran casas. Nosotros estamos acostumbrados a ver la iglesia como un templo, pero en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces vamos a encontrar la reunión de los discípulos en casas. Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Filemón 1:2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Primera a los Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, donde muchos estaban reunidos orando. Hechos 2:46. Y partiendo el pan en las casas. Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Hechos 21 del 8 al 10. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Alrededor de unas 8 veces, el libro que nos cuenta la historia de la iglesia dice que ésta estaba en casas, porque la iglesia era la reunión de hermanos, y ahí no había liturgia, una liturgia determinada, ahí no había un templo suntuoso con una cantidad de oficiales y un orden del culto y todas estas cosas que estamos acostumbrados a ver, pero aún así la Biblia lo llama iglesia. En Hechos 17:24 dice la Biblia, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Bueno, aquí hemos visto algunas de esas expresiones que definen la iglesia. Al menos unas 100 veces se expresa una relación de los unos a los otros. Cada uno de estos tenemos una relación con Dios, y esa buena relación, o mala, la expresamos en una relación horizontal con nuestros demás hermanos. Alrededor de unas 100 veces, cuando se habla de la iglesia, se usa la expresión los unos a los otros. La iglesia es el conjunto de personas que nos reunimos para amarnos los unos a los otros, amonestarnos, edificarnos los unos a los otros. No es un edificio con un conjunto de reglas que tiene que tener, llámese departamentos, ministerios, que si la danza, que si la música. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia es el conjunto de personas redimidas que tienen una relación los unos con los otros, y esta relación debe ser saludable. ¿Cómo está tu relación
con tus demás hermanos? ¿Cómo está la relación tuya horizontal? ¿Cómo está tu relación con la iglesia? Porque tú eres parte de ella. Esta es la iglesia, mis hermanos, una relación de los unos con los otros. Que Dios nos bendiga, hermanos.